Hola, el día de hoy hablaremos sobre los derechos humanos y los tratados que los protegen. Recuerda que los derechos humanos son inalienables e inherentes. Todas las personas, por el mero hecho de existir y de haber nacido libres e iguales en dignidad y derechos, los poseen. Se han plasmado en derechos legales, establecidos en conformidad con los procesos legislativos de las sociedades. A pesar de su reconocimiento en las constituciones nacionales, en ocasiones los derechos humanos se restringen o suprimen legislativamente o por medios arbitrarios aplicados por los propios estados. Esto transmite la idea de que los gobiernos por sí solos no son capaces de salvaguardar los derechos humanos. De acuerdo con las Naciones Unidas, una violación a los derechos humanos tiene lugar cuando un Estado incumple sus obligaciones de garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el organismo público autónomo encargado de defender, promover, estudiar y divulgar estos derechos. A nivel internacional, existen tratados que defienden los derechos humanos. Pero antes de llegar a ellos, ¿qué es un tratado? De acuerdo con la Ley sobre la celebración de tratados, un tratado internacional es el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público. Son compromisos que México adquiere con un país, a lo cual se le llama Tratado Internacional Bilateral. O puede ser con varios países, a lo cual se le conoce como Tratados Internacionales Multilaterales. Se reconocen como una de las herramientas más importantes de la diplomacia internacional y resolución de conflictos, permitiendo que los estados se unan afrontando desafíos por medio de principios jurídicos. Algunos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que se aplican en el país son los siguientes: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. De las leyes nacionales que existen en la actualidad para la protección y garantía de los derechos humanos, en primer lugar está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Algunas otras leyes son las siguientes: la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres, Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ahora que ya conoces los tratados nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos, profundicemos en su estudio.